Hola, soy Carlos y te estarás preguntando por qué estoy saliendo de mi casa a las 3 am, pues esa cosa me observa y no puedo seguir viviendo aquí. Mi hija está confundida y me siento un tonto por comprar ese juego. ¿Por qué teníamos que dejar nuestro hogar? Pues sin más rollos escribiré en este cuaderno mientras contemplo el paisaje en el bus. Soy un padre soltero que cuida de una niña. Mi esposa falleció en el parto de Sofía. Actualmente tiene 6 años y hay algo que hacemos juntos es jugar videojuegos, pero juegos muy viejos. Eso es porque en mi juventud coleccionaba consolas como la Nintendo NES, el Super Nintendo, el Nintendo 64, un Sega Genesis, una PS1 y 2. Siempre cada vez que termina un mes compramos un juego para cada consola y de vez en cuando una consola, y eso pasó pues habíamos ahorrado para comprar la GameCube y entre Sofía y yo elegimos un juego que era Mario Kart Double Dash, así que la pedimos prueba y esta costumbre la heredé de mi padre porque cuando era pequeño jugaba con la NES, el Super Mario Bros. Y el primer Mario Kart, y cuando jugué con Sofía solté unas lágrimas. Mi padre murió cuando iba en la secundaria, según lo que decía mi madre era que fue asesinado cuando iba a su trabajo. Recuerdo lo triste que estaba porque admiraba tanto a mi padre. Cuando llegó el paquete recuerdo lo emocionados que estábamos porque íbamos a pasar una tarde de diversión. Abrimos la caja y nos sorprendió ver otro juego porque solo habíamos pedido el Mario Kart, pero cuando vi el juego solo tenía escrito Mario, así que supe que era un fanmake de alguna persona y nos lo habían enviado por accidente. Pero bueno, abrimos la caja de la consola y para nosotros era ver un verdadero tesoro. Después pusimos el juego y empezamos a jugar. Yo elegí al dúo de Mario y Sofía eligió el dúo de Yoshi y jugamos un tiempo, pero cuando era las 9 de la noche fuimos a dormir porque era jueves y Sofía tenía que ir a la escuela. Pero después algo raro pasó en mis sueños, eso lo recuerdo muy bien. Soñé que estaba en mi casa. Cuando llamé a Sofía no respondió, pero cuando fui a su cuarto la vi todo descuartiza y un hombre con un cuchillo, y al verlo bien él estaba vestido de Mario, la mascota de Nintendo, y me susurraba algo que decía reprodúceme. Y cuando desperté fui al cuarto de Sofía y ella me dijo ¿por qué estás asustado, papá? Yo le dije que eran cosas de trabajo. Ella me abrazó y me calmé. Cuando fui al trabajo me pregunté qué era eso, solo pensaba eso, y cuando me di cuenta que ya era hora de recoger a Sofía pero no iba a llegar a tiempo, así que llamé a una de mis amigas para que me ayudara. Le dije que Sofía tiene una copia de la llave para entrar a la casa. María, mi amiga, la conocí en la universidad y nos hicimos amigos. Ella actualmente trabaja de diseñadora de ropa. Cuando llegué a mi casa ahí estaba Sofía y María jugando Mario Kart en la GameCube y las saludé, y cuando Sofía me vio fue corriendo a abrazarme y le dije a María que se podía quedar a almorzar. Había comprado pollo porque sabía que iba a cocinar algo, así que María me dijo que si almorzamos, y después de un rato Sofía fue a hacer su tarea y cuando estábamos solos le dije lo que soñé y ella me dijo que podía ser un juego maldito, así que le mostré la caja pero no lo había abierto, así que cuando lo abrimos decía solo 2 am y María dijo que se iba a quedar para verlo porque para ella se le hizo interesante y le dije que bueno, la verdad me había enamorado de María en la universidad pero nunca se lo dije y me casé con otra mujer, pero aún tenía interés en María. Cuando eran las 1:30 de la mañana Sofía también quería ver lo que tenía el disco. María sabía que iba a hacer un vídeo grabado en ese disco, así que para matar el tiempo los tres jugamos Mario Party 2 en la Nintendo 64. Después de eso faltaban 5 minutos para las 2 am y pusimos el disco en la consola pero no la prendimos. Después, cuando ya era la hora acordada, encendimos la consola y comenzó el intro de la consola y comenzó la primera aventura de Mario y Sofía quería jugar. Cuando llegó al castillo el juego se trabó. María pensó que el juego estaba rayado, pero cuando lo iba a sacar se oyó un grito y María se asustó y Sofía también, así que iba a apagar el televisor pero no podía y unas letras rojas decía si quieres salir tienes que jugar. Después María sabía que no era una broma, en el televisor decía selecciona tu personaje. Teníamos entre Luigi, Peach y Toad. Yo elegí a Luigi y Sofía eligió a Peach y María a Toad. Un texto en el televisor decía el hermano comienza primero y comprendí que era yo. El mundo era el reino champiñón, todo vacío, no había enemigos, solo había tierra. Cuando llegué al castillo apareció Mario pero tenía un aspecto asqueroso, tenía el estómago abierto, no tenía ojos ni una mano, así que Sofía se asustó y María la consoló. Mario me dijo que una pelea justo al medio, una flor de fuego, y comenzó la pelea. Luigi está asustado y Mario aprovechó y saltó así él, pero le lancé una bola de fuego y este empezó a gritar. Ese grito fue espantoso y ahí acabó la pelea. Volvió a un menú y vi como Luigi estaba llorando y me decía tú me hiciste hacerlo. Después le tocó el turno a Toad, o sea María, y fuimos al nivel bombón de Mario 64 y ahí apareció Mario, pero esta vez tenía un aspecto más terrorífico que antes. No tenía carne en la cara y ya le salían gusanos
menos Mario recto a toda en una carrera. María asustada comenzó el juego y ella ya iba en primer lugar. Cuando llegó a lo alto de la montaña del nivel estaba el rey todo descuartizado y Mario volvió a saltar, pero María saltó y Mario cayó de la montaña. Después acabó ella a nivel y Toad también estaba triste y decía ¿por qué lo hiciste? Por último le tocaba a Sofía. El nivel comenzó en el castillo de Super Mario World y un Toad le dijo a la princesa que corra o lo atrapara. Después Sofía se armó de valor y corrió. Peach estaba llorando y se oía los gritos de Toad. Posiblemente Mario los mató. En el castillo estaba sangre y cuerpos sin vida de Toads y al final Sofía llegó a una venta y no tenía salida. La ventana se rompió y apareció Mario que tenía aún peor aspecto. Su cráneo estaba roto. Debe ser la caída que sufrió en el mundo de 64 bits, así que Peach le suplicó, pero Mario volvió a saltar y Peach se agachó y el demonio cayó a un lago de lava y sus gritos nos asustaron a todos. Después de eso vimos algo que nos asustó, eran las fotos de mi casa y la de María. Apagamos el televisor, vimos que eran las tres. Los tres salimos corriendo, fuimos a la casa de uno de mis amigos y le dije una excusa porque sabía que no nos iba a creer sobre el juego maldito de Mario. Al día siguiente mi amigo nos llamó a los tres y vimos las noticias de que mi casa y la de María se habían quemado y esto dijo el noticiero. En otras noticias, 2 casas se incendiaron y lo más extraño es que en una casa lo único que estaba fue un disco de GameCube que tiene escrito 3 nombres. Este es un caso similar a lo que pasó unas semanas con una consola de videojuegos conocida como PSP, que solo se encontró un juego que era Spider-Man 3. Yo al oír eso sabía que ese Mario estaba ahí esperándonos y le dije a mi amigo lo que pasó, así que él nos compró 3 boletos de bus para salir del país. María llamó a su trabajo y renunció. Yo también hice lo mismo y llamé a la escuela de Sofía y les dije que la iba a cambiar de escuela. El bus salía a las 6 de la tarde y los 3 nos subimos. Nunca pensé que esto me llegara a pasar por un juego de GameCube. Solo les digo que si algún día encuentran un juego escrito solo Mario sin ninguna portada, huye para que tu vida no se vaya al carajo. Ya mismo llegamos a México donde empezaremos una nueva vida.